Abdul Bahá, la construcción de un nuevo mundo, de Amin Egea, capítulo 19. Sobre las 9 de la noche del 2 de enero de 1913, los viandantes que caminan por las inmediaciones del cruce entre la avenida Strand y la calle Essex de Londres pueden oír una fuerte ovación procedente del Essex Hall. Dentro del edificio hay más de 1000 mujeres aplaudiendo con entusiasmo a Abdul Bahá, quien acaba de finalizar un discurso en el que ha defendido en términos muy enfáticos la igualdad entre el hombre y la mujer. En sus palabras también ha tenido un recuerdo para Tájere, para muchos la primera feminista moderna de Oriente, y ha citado sus últimas palabras antes de ser asesinada en los fatídicos episodios acaecidos en Persia en 1852. Podéis matarme tan pronto como queráis, pero no podréis detener la emancipación de las mujeres. La mayoría de las mujeres allí congregadas son sufragistas. No es la primera vez que Abdul Bahá se dirige a este colectivo. En Estados Unidos lo ha hecho en varias ocasiones y tanto en América como en Europa se ha reunido con varias líderes del movimiento por el voto femenino. Tampoco es la primera vez que Abdul Bahá toma la palabra para defender los derechos de la mujer. Lo ha venido haciendo en la mayoría de sus discursos, ante audiencias más numerosas y ante públicos mucho menos receptivos a la idea de igualdad que las feministas. La nota característica de esta ocasión es que en un mismo lugar se han reunido miembros y líderes de diferentes organizaciones y sensibilidades del sufragismo, que no siempre han estado de acuerdo entre sí en cuanto a las estrategias a seguir y los métodos a emplear para defender su causa, y que tampoco tienen unos objetivos plenamente comunes, pero que en esta ocasión están de acuerdo en que las palabras de Abdul Bahá son revolucionarias y un gran espaldarazo para su justa causa. Entre el público está Charlotte Despard, la fundadora de la Liga por la Libertad de la Mujer, entidad que ha organizado la reunión. Su grupo se define como pacifista, pero está dispuesto a emplear un mínimo de violencia en sus campañas si así lo considera oportuno. Al presentar a Abdul Bahá, Despard se ha referido a él como un profeta, algo que a él no le gusta. Unos días después, al describir el ambiente que se vivió en aquella reunión, la calificó como una ocasión memorable que dejará su impronta en todos los que estuvimos presentes. Y al referirse a la personalidad de Abdul Bahá, hizo referencia al espíritu que parece irradiar de él donde quiera que vaya. Otra de las mujeres que aplaude a Abdul Bahá es Christabel Pankhurst, una de las fundadoras de la Unión Política y Social de Mujeres, una organización mucho más radical, que no tiene reparos en emplear la violencia en sus campañas. Su madre, Emmeline Pankhurst, se convertirá en una de las mujeres más influyentes del siglo XX, y en pocos días también conocerá a Abdul Bahá. Christabel ha quedado tan fascinada por las palabras de Abdul Bahá que ha decidido incluir
el texto íntegro de su charla en la revista que ella edita para su organización. Otras publicaciones feministas harán lo mismo. A la reunión asisten también miembros de la Unión Nacional de Asociaciones para el Voto de la Mujer, que es la organización más importante y numerosa del país, la más moderada y la que acabará cosechando mayores éxitos. Algunas de las principales exponentes de esta organización, como Agnes Maud-Royden, conocieron a Abdul-Bahá en su primera visita a Londres en 1911 y otras lo harían después. Si el racismo es un fenómeno muy moderno, el machismo es, sin embargo, una dolencia social milenaria que desde el siglo XIX trató de justificarse también de forma científica. El consenso entre los científicos de la época era que las diferencias anatómicas entre hombres y mujeres tienen asociadas diferencias intelectuales y comportamentales. El hombre difiere de la mujer por su estatura, su fuerza muscular, su vellosidad, etc., como también por su inteligencia, como sucede entre los dos sexos de muchos mamíferos. El hombre es más valeroso y más enérgico, la mujer más tímida, más tierna. El hombre tiene más imaginación, pero menos tenacidad, raciocinia más y adivina menos que la mujer. Escribió, por ejemplo, Darwin. Esta creencia en la inferioridad mental de la mujer se basaba en la idea de que el tamaño del cráneo determina la inteligencia. A mayor tamaño de cráneo, se decía, mayor inteligencia, y a menor tamaño de cabeza, menor inteligencia. Hoy se sabe que tal ecuación es del todo falsa, pero en aquella época el argumento fue empleado hasta la saciedad para limitar el papel público de la mujer. Eran muy pocas las mujeres a las que, por ejemplo, se les daba la oportunidad de seguir los mismos estudios que los varones. Las condiciones laborales de las mujeres eran siempre mucho peores que las de los hombres, y el acceso a muchas profesiones estaba completamente vedado a ellas. En la mayoría de los países y territorios del mundo no se les permitía tener propiedades y ni siquiera podían guardar y administrar su propio salario. Por supuesto, se impedía a la mujer el acceso a la política. Hoy, en pleno siglo XXI, la mujer sigue siendo discriminada de muchas maneras y pese a los grandes avances cosechados en el último siglo, todavía queda mucho camino por recorrer hasta lograr mundialmente la plena igualdad entre los sexos. En contraste con tal superstición, los escritos bahá'ís establecen con claridad que hombres y mujeres comparten una misma esencia espiritual y por ese motivo son iguales. Las enseñanzas de Baha'u'lláh niegan asimismo que haya diferencias intelectuales o morales entre ambos sexos y afirman en consecuencia que los derechos de mujeres y hombres deben ser los mismos. Ya en la época del Bab, semejante idea trajo consigo importantes cambios sociales. Tahere, la primera mujer en creer en él, también conocida como Qurratul Ain, consuelo de los ojos, se quitó su velo, todo un símbolo del sometimiento de la mujer, en público, y llevó un estilo de vida que rompía con todas las convenciones sociales de la época. Así, por ejemplo, viajó por todo el país predicando las enseñanzas del Bab a hombres y mujeres, algo que era todo un escándalo en un país en el que una mujer no podía moverse sin el permiso de un varón
y mucho menos tener el atrevimiento de hablar en público. En Gueretuline, la elocuente, la bella, se escribió en 1875 en una enciclopedia española: todo el sexo femenino ha sido libertado, ennoblecido, glorificado, reducida la mujer al estado de cosa por el islamismo. La mujer de Asia será considerada en adelante como una persona. Su hermosura, su espíritu, su elocuencia, su ciencia, su exaltación singular están siempre en la memoria de los testigos de este drama. La sacudida social que provocaron en Persia las enseñanzas del Bab relativas a la mujer fue de tal calado que cuando algunos periódicos españoles dieron la noticia de su asesinato, la única de sus enseñanzas que mencionaron era la relativa a la igualdad de sexos. Uno de los principales dogmas de esta religión, se publicó tanto en Madrid como en Barcelona, es la proclamación de los derechos fundamentales de la mujer, y así es sumamente excesivo el número de prosélitos que adquiere cada día entre el bello sexo. El principal diario de Cuba escribiría al dar la misma noticia: hay que confesar que va cundiendo el progreso en Oriente, cuando ya aparecen allí hombres que sientan como dogma el valor moral de la mujer en la sociedad. En sus escritos, Bahá'u'lláh estableció con firmeza la cuestión de la igualdad de los sexos. En este día, la mano de la gracia divina ha eliminado toda la diferencia. Los siervos de Dios y sus siervas se consideran en el mismo plano. Siendo así en sus discursos en Occidente, pero también en su correspondencia con los bahá'ís de cualquier lugar del mundo, Abdul-Bahá no perdió ocasión de enfatizar la importancia de este principio fundamental enunciado por su padre. En todas sus declaraciones, Abdul-Bahá defendió tajantemente que hombres y mujeres son iguales, que Dios no hace distinciones entre sexos y que, por tanto, el ser humano tampoco debería hacerlas. Bahá'u'lláh proclamó la igualdad de los sexos. Recordó en una de sus conferencias en Montreal que ambos, hombre y mujer, son siervos de Dios, ante quien no existe distinción alguna. Quien posea un corazón puro y realice buenas acciones, está más cerca de Dios y es objeto de su favor, ya sea hombre o mujer. En la misma línea, negó tajantemente que entre hombres y mujeres existan diferencias intelectuales y recordó que la inteligencia nada tiene que ver con el tamaño de la cabeza. En una ocasión, por ejemplo, afirmó con ironía que si el peso del cerebro o el tamaño del cráneo fueran indicadores de la eficiencia del cerebro, no hay duda de que el asno sería más inteligente que el ser humano. Así pues, desde la perspectiva bahá'í, el diferente progreso social de la mujer con respecto al hombre no se debe a causas biológicas, sino a causas históricas. La mujer ha estado tradicionalmente sometida al hombre y por regla general no ha disfrutado de las mismas oportunidades que los varones. Siendo así, se la ha privado de poder desarrollarse y avanzar en condiciones de igualdad. Así lo explicó Abdul-Bahá en una conferencia para las sufragistas de Nueva York. En épocas pasadas se pensaba que la mujer y el hombre no eran iguales, es decir, la mujer era considerada inferior al hombre. Incluso desde el punto de vista
de su anatomía y creación. Se la consideraba especialmente de menor inteligencia y prevalecía universalmente la idea de que no era permisible que participara en el ámbito de los asuntos importantes. En algunos países, el hombre llegó al extremo de creer y enseñar que la mujer pertenecía a un nivel inferior al humano. Pero en este siglo, que es el siglo de la luz y de la revelación de los misterios, Dios está dando prueba suficiente a la humanidad de que todo esto no es sino ignorancia y error. Más aún, ha quedado bien establecido que hombres y mujeres, como componentes de una humanidad mixta, son iguales y que no es admisible valorarles de forma distinta, pues todos son humanos. Las condiciones de siglos pasados se debían a la falta de oportunidades para la mujer. Se le negaba el derecho y el privilegio de la educación y se la mantenía en un estado de falta de desarrollo. Naturalmente, no le era posible progresar y no lo hacía. La realidad es que Dios ha creado a toda la humanidad y ante Él no existe distinción entre masculino y femenino. Aquel cuyo corazón es puro es aceptable a su vista, ya sea hombre o mujer. Dios no pregunta, ¿eres mujer o eres hombre? Él juzga las acciones humanas. Partiendo de este diagnóstico sobre cuáles son las verdaderas causas de la desigualdad entre el hombre y la mujer, Abdul-Bahá manifestó en incontables ocasiones que el principal medio para establecer la plena igualdad entre los sexos es otorgar a la mujer los mismos derechos que al hombre, siendo el más importante de ellos el derecho a la educación. Bahá'u'lláh ha revelado el principio religioso de que a la mujer se le debe dar el privilegio de recibir una educación igual a la que recibe el hombre, así como el pleno derecho a las mismas prerrogativas que él, declaró en una conferencia en Pittsburgh. Es decir, no debe existir diferencia en la educación del varón y de la mujer, para que las mujeres puedan desarrollar igual capacidad e importancia que los hombres en la vida social y económica. Entonces alcanzará el mundo la unidad y la armonía. Como se ha visto antes, la idea ya se estaba poniendo en práctica en Persia, donde los bahá'ís estaban estableciendo escuelas para niñas y donde tal medida estaba ya arrojando sus primeros frutos. Abdul-Bahá recalcaría además que el logro de la igualdad no es sólo una cuestión de justicia, sino una condición indispensable para el avance de la humanidad. El mundo de la humanidad es como un ave con sus dos alas, dijo en su discurso en el Essex Hall, empleando una metáfora que había usado otras muchas veces y que pronto se hizo muy popular. A menos que ambas alas sean fuertes y estén impulsadas por una fuerza común, el ave no puede remontarse hacia el cielo. De acuerdo con el espíritu de esta época, las mujeres deben avanzar y cumplir su misión en todas las facetas de la vida y llegar a igualar a los hombres. No existe diferencia entre hombres y mujeres. Ellas deben estar a la misma altura que los hombres y gozar de todos sus derechos. Esta es mi oración más ferviente y es uno de los principios fundamentales de Bahá'u'lláh.